Hola queridos estudiantes, bienvenidos a la unidad 2, la grafología. Simplemente, como escribimos, somos. Ningún sentimiento, ningún pensamiento, ningún impulso dejará de verse en nuestra escritura. Estudiar la grafología nos permitirá autoconocernos, conocer a quienes nos rodean y ayudar a mejorar lazos y convivencia. Antes de entrar en el tema que vamos a desarrollar, es importante que ustedes miren en esta diapositiva el paisaje que se encuentra en la misma, para lo cual deberán tener una hoja de papel bond a mano y procederán a describir minuciosamente el paisaje. Posterior, esa imagen será subida en tareas que van a estar como actividades de esta unidad. Vamos a definir lo que es la observación. Es importante tratarse de la observación porque este es el punto más importante en la grafología: ser detallista, ser minucioso y sobre todo ser observador. La observación propiamente dicha puede definirse como una percepción intencionada e ilustrada, intencionada o deliberada, porque se hace con un objetivo determinado e ilustrado, porque va guiada de algún modo por un cuerpo de conocimientos. La observación ordinaria es la que rige para los intereses de la acción cotidiana, observando lo más elemental y necesario del mundo que nos rodea. La observación científica es más detallada y se basa en conocimientos teóricos comprobados. Para realizar este tipo de observaciones, el investigador recurrirá al cuerpo de conocimientos disponibles e intentará establecer aquellas relaciones que rigen el fenómeno. A través de la técnica de observación científica, que tiene las siguientes características: tiene que ser una observación minuciosa, exhaustiva, completa, profunda, objetiva y relativa. En 1871, el abate Juan Hipólito Michón acuñó el término grafología para el estudio sintetizado por él del carácter por medio de la observación de la escritura manuscrita. Aunque los intentos por conocer la personalidad por medio de la escritura son mucho más antiguos. El significado etimológico de la grafología es tratado de la escritura, del griego grafé, escritura, y logos, tratado. Así, la grafología es el estudio o descripción de la escritura, con relación a las modificaciones que en ella producen ciertos rasgos fisiológicos o determinados estados patológicos. Por medio de la grafología podemos averiguar el carácter, aptitudes, etc. de una persona determinada. La escritura traduce como manifestación motora las anomalías de motilidad. En cambio, como lenguaje revela las anomalías de la inteligencia. El valor de la escritura depende de su carácter, objetivo y duradero, en tanto que es resultado de las actividades neuropsíquicas. La grafología tiene como aplicaciones en la medicina legal para conocer el estado psíquico de un sujeto, en patología y en medicina histórica, para asegurar el criterio acerca de los importantes y personas que en ellos intervinieron. Pero tal vez sea la denominada grafología común la más interesante. Esta se encarga de investigar las cualidades intelectuales y morales del sujeto. Bases teóricas de la grafología. La escritura es la fotografía de los movimientos cerebrales y de las reacciones nerviosas. En una palabra, escribir es fijar en el papel una serie de gestos mudos. Alberto de Rochetto. Queridos alumnos, la grafología se basa en el hecho de que la escritura manuscrita es el registro de una serie de movimientos que se realizan por la mano. Se plasman gráficamente en un soporte. Soporte quiere decir en donde vamos a escribir, que generalmente hoy en día es un papel. Estos movimientos responden a las órdenes que emana el cerebro, que es el órgano principal del sistema nervioso. Pero hay que tener en cuenta que en ese trayecto cerebro-mano hay otros elementos que van a influir en la escritura: la médula espinal, músculos, huesos, tendones, nervios y también vasos sanguíneos, que dependen de los movimientos del corazón y de los pulmones.
Así la grafología no solo es el estudio de la escritura en su movilidad, sino ante todo es su dinamismo y en su móvil y caminante vitalidad. Para proceder al análisis grafológico, es indispensable tener a la vista documentos adecuados y asegurarse de que han sido escritos en estado normal, o mejor aún, reunir varios de la misma mano. No convienen los manuscritos a lápiz, porque deforma un tanto los rasgos, redondeándolos. Además de todo eso, hay otros factores que intervienen en la escritura, como el estado de ánimo, emociones, temperatura, etc. En la escritura consideramos 7 especies y aspectos gráficos, como son el tamaño, forma, precisión, dirección, velocidad, continuidad y orden. En honor al tiempo, en la unidad existe un punto muy importante que tenemos que tratar, que es el vocabulario psicografológico. En el texto que se encuentra adjunto a este taller se encuentra el vocabulario psicográfico, en el cual pueden fijarse en cada uno de los significados de las palabras que vamos a ir utilizando. Como habíamos manifestado anteriormente, vamos a definir los puntos que estudia la grafología. Punto 1. El orden. Consiste en evaluar el ordenamiento del texto en la hoja de papel. Observamos los márgenes, la distancia entre renglón y renglón, entre palabra y palabra, entre letra y letra. Este aspecto nos permite evaluar el grado de claridad mental, orden interno, capacidad de organización y planificación del sujeto. El tamaño. Las escrituras pueden ser grandes, pequeñas, normales. Este aspecto guarda relación con el nivel de autoestima y el grado de expansión del sujeto. La inclinación. Las letras pueden ser verticales, inclinadas hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto nos permite ver en qué medida la persona se relaciona con los demás, su grado de apertura emocional. La dirección que siguen las líneas. Esto se vincula con los distintos estados de ánimo, el grado de estabilidad, optimismo, fatiga o depresión que presenta o puede experimentar un individuo. Así es como las líneas suben o descienden. La presión es la fuerza que un sujeto imprime en la hoja de papel con su elemento de escritura, bolígrafo, lápiz, marcador, etc. Su análisis nos permite evaluar el nivel enérgico de una persona y ello el grado de salud o enfermedad. La rapidez nos da cuenta del grado de rapidez o lentitud en las reacciones de un individuo ante las distintas situaciones que se plantean. Así tendremos escrituras rápidas, las cuales se denotan por la simplificación de sus trazos y formas, o lentas, escrituras con muchos adornos o redondeces. La continuidad se relaciona con el grado de unión o separación de las letras en las palabras. Ella nos permite conocer el grado de constancia y regularidad de un individuo en su actividad, vida afectiva y pensamientos. La forma se refiere a la estructura general de la escritura. Por ejemplo, tenemos estructuras caligráficas, imprentas complicadas. En términos generales, nos da cuenta del comportamiento cultural, ético y moral. En la letra podemos distinguir una zona inicial, esto es, el trazo que aún no correspondiendo propiamente a la parte estructural de la letra en cuestión, nos sirve para comenzarla. Esta zona inicial de la letra simboliza, traduciéndola a nuestra vida, el pasado, el origen, el punto de partida que tomamos para cada uno de nuestros actos. Una parte superior, la zona de las ideas, de la espiritualidad, del miticismo, de nuestras elevaciones ideales, y en consecuencia la zona del yo ideal se denomina AMPA, zona media. En ella se va a reflejar el aspecto del yo, que podríamos denominar el yo emotivo activo. Por tanto, la zona de la afectividad de nuestros sentimientos y emociones de nuestros actos, la zona que manifiesta la parte de consideración que le damos a nuestro yo. Si seguimos descendiendo, penetramos ya en la esfera de lo inconsciente, del yo instintivo, del yo físico, del cuerpo y con ello el yo sexual, y todo lo que en cada uno hace referencia a lo material. Esto vamos a denominar Jamba. Queridos alumnos, llegamos por último a la quinta zona de cada letra,
aquella que va a poner en contacto con la letra siguiente, lo que traducido a nuestras vidas significa la terminación del acto. Pero bien, también nos muestra el futuro y el tú, es decir, nuestra dirección hacia un nuevo acto y asimismo nuestro contacto con los otros o nuestra falta de contacto. Simbolismo del acto de escribir. En primer lugar, el acto de escribir es un acto humano, por lo tanto, implica un pensamiento consciente e inconsciente. En el sentido de su contenido, se va a reflejar en la escritura de manera simbólica. Desde el punto de vista del pensamiento, el elemento mínimo del pensamiento es la idea. El elemento mínimo de la escritura es la letra. Cada letra es, por lo tanto, la manifestación simbólica inconsciente de una idea. Es así como explicaremos que la unión de dos ideas forman un juicio. La unión de dos letras y su conexión simbolizan inconscientemente un juicio. La unión de varios juicios da lugar a un razonamiento. La unión o desunión de varias letras nos va a indicar nuestra forma de razonar. Escribir es también un acto implícito, la totalidad del yo que escribe, consciente, inconsciente y el organismo. Una letra simboliza una idea, un acto completo y el propio yo. Combinaciones y su significado. Escritura ligada, más bien presionada, significa vitalidad y fuerte memoria. Escritura ligada y horizontal, a la continuidad del pensamiento se une la de la actividad psíquica general. La persona es plenamente lineal y coherente. Escritura ligada, más pequeña, más ordenada, más regular, significa tenacidad y constancia en la acción. Escritura desligada, más ordenada, más regular. El sujeto no está falto de lógica, porque si bien las ideas no están ligadas, son en cambio ordenadas y se asemejan. Escritura desligada más vertical. La razón dirige al corazón. Escritura desligada más presión débil significa debilidad. Escritura inclinada más oscilante vibratoria significa viva emotividad y ternura. Escritura inclinada más curva más regular significa benevolencia. Escritura inclinada más angulosa significa combatividad y oposición a las ideas, gustos y criterios ajenos. Propensión a ser influido negativamente por otras personas. Escritura invertida más vibrante significa que se teme la propia debilidad afectiva y sentimental que se trata de refrenar, de sotorrear, sin conseguirlo plenamente. Escritura invertida más artificiosa significa exceso de disimulo. Escritura invertida más ascendente significa tendencia a desahogar las propias frustraciones afectivas por medio de la agresión contra el ambiente, tiranía con los demás, críticas, oposición, negativismo, etc. Escritura ascendente más firme significa que se dispone del ardor hacia la independencia, la ambición y el mando, para lograr lo que se pone en función con toda su fuerza. La escritura ascendente más despaciada entre palabras significa que aquí el razonamiento y la visión panorámica operan de forma benéfica, frenando o reconduciendo previsoriamente los posibles excesos del ardor y del entusiasmo. Escritura ascendente más óvalos abiertos por arriba. Significa que los impulsos emprendedores se debilitan cuando la temura entra en acción. Escritura descendente más filiforme significa fatiga. Escritura angulosa más regular significa predominio de la voluntad sobre el sentimiento. La escritura angulosa más regular, más ordenada, significa la conciencia profesional, integridad moral, disciplina y perseverancia. La escritura curva más ordenada significa la memoria. Escritura curva más grande, más movida, significa preponderancia de la imaginación y necesidad de volcarse
hacia el contacto de personas y cosas. Escritura grande más trazos sencillos y claro significa ingenuidad. Escritura grande más firme significa independencia personal, afirmación del yo e imposición autoritaria de los propios criterios. Pocas veces tendrán una personalidad realmente eficaz. Escritura pequeña más filiforme más ilegible significa disimulo. Escritura pequeña más muy espaciada entre palabras significa el refinamiento vertido en el campo del razonamiento. En tal supuesto, la finura intelectual puede caer en el exceso y por ello en la hipercrítica. La simbología del espacio. En el cuadro de la derecha tenemos cómo se divide, de acuerdo a la metodología de la cruz, los espacios en un papel. Tomando en cuenta que nosotros somos los evaluadores, vamos a entregar el papel como soporte y el lápiz como elemento escritor. Nos podemos dar cuenta del significado que tiene cada uno de los espacios. En el segundo gráfico tenemos el simbolismo en el espacio gráfico. Este se divide en 3 tercios. Hay 3 tercios horizontales y 3 tercios verticales. Podemos entender que el yo siempre va a estar en el medio. En el medio superior tenemos el idealismo, la ética, el arte, el positivismo. En la parte media inferior tenemos el negativismo, lo sexual o lo corporal. En la parte derecha superior tenemos la reserva, nostalgia, angustia, soledad. En la parte derecha media tenemos la intimidad, temor, represión, inhibición. Y en la parte inferior derecha tenemos la defensa y el egoísmo. En la parte superior izquierda tenemos la polémica, el orgullo, el ataque, la rebeldía. En la parte izquierda media tenemos la expansión, actividad, futuro y extroversión. En la parte inferior izquierda tenemos la obstinación y el descorazonamiento. En el siguiente cuadro vamos a observar los movimientos simbólicos, una metodología inventada por Max Pulver. Podemos ver que siempre el yo va a estar en la mitad. A la derecha tenemos lo que significa la madre, el pasado, la introversión, la pasividad, el repliegue, la introspección, el egoísmo, acaparamiento. En la parte izquierda tenemos el impulso, la ambición, nuestra visión, el padre, la actividad, el futuro, apertura al mundo, pesimismo, obstinación. En la parte superior tenemos lo espiritual, los ideales del intelecto. Lo que más importante es, y enlazando con lo que hablábamos en la primera unidad, el consciente. Pero en la parte inferior nos encontramos con el inconsciente, los instintos de la sexualidad y materia. Hemos terminado la unidad 2. Espero que les haya servido. Cualquier duda, tienen mi mail para que me hagan llegar sus inquietudes. Estamos prestos para resolverlas. Y de igual manera no olviden apoyarse con la materia que se encuentra en la plataforma. Sin más, me despido. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la unidad 3.